Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las familias representadas y hoy aquí conectadas a su programa Suena Familiar. Bienvenidos. Hoy es 6 de abril del 2022, ya casi la Semana Santa. La próxima semana empieza. A la luz de la cruz, esta es nuestra nueva serie para hacer hincapié en todo el proceso que enfrentó Jesús antes de su muerte en la cruz y los eventos luego de su muerte, resurrección y su ascensión a los cielos. Aquí estamos al aire, Enrique, José, Norma y Pedro. No se sienta solo, no se sienta sola. Considere que hay muchos hermanos en la fe que estamos para orar por usted. Solo mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad y vamos a orar por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase, dele un like también, active la campanita y así lo podrá usted compartir con otras personas. Ya empezamos con una nueva serie para este mes de abril que le hemos llamado A la luz de la cruz. Y el tema de hoy lo llamamos El Cordero de Dios. Y queremos decir que hay mucha enseñanza en el tema de la cruz. Todo el Nuevo Testamento está muy ligado al Antiguo Testamento. No podremos decir que no tenemos interés en el pasado de los judíos. Recordemos que ellos son el pueblo escogido, el pueblo que Dios quiso formar. Y hemos de considerar esto porque hay mucho de ellos ligado a nosotros, porque todo apunta a Jesucristo. El patriarca Abraham fue el hombre escogido entre todos los hombres para iniciar Dios su plan. ¿Cuál es ese plan de Dios? Y mire, casi nada. Dios quiso, desde antes de la fundación del mundo, salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sería ese plan? Bien, pues estaba profetizado, estaba predicho que su Hijo, aunque era Dios mismo, Él tendría que hacerse hombre, venir a ser un humano como usted o como yo, para que en el estado humano y en la edad correcta, Él se mostrara como el enviado de Dios, como el Mesías, como la persona que Dios ya antes había dicho que se iba a humanar, a hacerse un humano como nosotros. ¿Cuál era la razón de hacerse humano y vivir entre nosotros? Pues mire, vea usted ahí en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque nadie más lo podría, ni lo puede hacer, porque el pecado no se quita con jabón, ni con lejía, ni con los más puros blanqueadores que podamos tener. El pecado es una mancha en el alma. Y fíjese lo que voy a decir. Ni Dios puede quitarnos el pecado. ¡Ay! Pero qué cosas está diciendo el hermano Enrique. Mire, Dios mismo ha establecido reglas para la salvación y formas de limpiar el pecado. Y Él no podría ir en contra de lo que Él mismo ya estableció. Aunque la Biblia diga que para Dios no hay imposibles, bueno, hemos de considerar que Dios no nos dijo mentiras. Y esto es otra cosa que Dios no puede hacer, decir mentiras. Mire lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que a mí en lo personal se me antoja imaginármelo así, como haciendo una indicación con su dedo, con su brazo extendido hacia donde venía caminando a él, Jesús. Bueno, entonces está establecido que Jesús, el Cordero de Dios, es el único que nos puede quitar el pecado. Primera de Juan 1:7
Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, así hay mucha Biblia que enseña que es el Hijo, es el Cordero de Dios por medio de quien el hombre puede recibir el perdón de sus pecados. Cuando usted conoce la palabra de Dios y tiene buen análisis de ella y puede generalmente y con facilidad emitir un juicio entre lo bueno y lo malo, usted se va a dar cuenta que para el hombre no hay nada ni nadie más establecido que le pueda ayudar a limpiar su alma de pecados. Si hacemos referencia al Génesis, desde allá nos vamos a encontrar con que Dios mismo fue a buscar a la pareja porque ya habían desobedecido, ya habían pecado y necesitaban ser limpiados por Dios y cubiertos de su desnudez. Las obras humanas, como las hojas de higuera que ellos se confeccionaron y las usaron, ni tampoco que se escondieran entre los árboles del huerto, todo les fue inútil. No podían con eso cubrir su pecado. No se pudieron esconder de Dios, y ahí mismo Dios los cubrió con pieles. Dios quiere que nos acerquemos a Él sin hojas de higuera, y así, avergonzados, desnudos, nos quiere tal como somos, pecadores necesitados de Dios, y Él mismo nos indicará la forma de quitarnos ese pecado, el cual es solo a través del sacrificio de Cristo. Pregúntese usted, ¿de dónde sacó Dios esas pieles para cubrirlos? Claro está que eran pieles de animales, y lo correcto pensar es que pues Dios hizo un sacrificio para ellos, utilizando corderos, y Él mismo hizo que esa sangre se derramara de los animales, se derramara para limpiar los pecados de la pareja. Bien, todo esto apunta a Jesucristo, el Hijo de Dios, que voluntariamente derramó su sangre para limpiar de sus pecados a toda la humanidad. Jesús, por eso, es el Cordero de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin la sangre derramada no podemos quitar los pecados. Solo Cristo con su sacrificio es la forma de que Dios puede pasar por alto nuestro pecado. Esta es una enseñanza que nos debe emocionar, que Dios haya pensado en nosotros, que nos haya preparado la forma de ser limpiados de pecado, habernos traído la fe en el Evangelio, habiéndonos hecho creer en Jesús, el Cordero de Dios. Fíjese todo lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. El ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios por el pecado. Y esta es una verdad importante para ser considerada por el hombre moderno, para quien lo más difícil es colocarse en la adecuada posición de pecador delante de Dios. El orgullo es una pared muy alta, infranqueable, para que el hombre natural la pueda brincar. Solo Dios es el que nos puede humillar. Esta es la tarea del Espíritu Santo, convencernos de pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le invitamos a que en medio de toda esta situación que vivimos, ya sea con la pandemia, con la guerra en Europa, con los problemas políticos que están por mostrarse aquí en México, por la amenaza de la alza en los precios y en el costo de la gasolina, a que considere lo más importante, que es la salvación de su alma, la limpieza por su pecado, que considere también que solo a través de la sangre de Cristo, quien es el Cordero de Dios, es que usted puede alcanzar su salvación. Dios le ayude a considerar lo que oye. Muchas gracias por su preferencia a Suena Familiar. Siga los consejos de la Biblia. Son los que nos llevan a la vida eterna. Cualquier otro consejo puede ser bueno, pero el mejor sin duda es el que se apoye en la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y también a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, siempre atentos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Bueno, ya hemos conocido la expresión de Juan el Bautista al ver al Señor Jesús que dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La serie es A la luz de la cruz y el tema el Cordero de Dios. Juan el Bautista, sabemos que era hijo del sacerdote Zacarías y conocía todo el ritual del templo y de los sacrificios. Todas las mañanas y todas las tardes
se sacrificaba en el templo un cordero por los pecados del pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo 29, del 38 al 42. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Está dándonos toda la indicación para nuestra vida cada día desde aquel entonces. Ahora es diferente y lo vamos a ver. Mientras el templo estuvo en pie, se hicieron estos sacrificios. Aun cuando la gente se moría de hambre en la guerra y el asedio, nunca se omitieron estos sacrificios hasta que el templo fue destruido totalmente en el año 70 después de Cristo. Juan el Bautista está diciendo: en el templo se ofrece un cordero todas las tardes y las mañanas por los pecados del pueblo. Pero en este Jesús está el único sacrificio que puede librar al mundo del pecado. Isaías nos presenta la gran escena profética de uno que fue llevado al matadero como un cordero. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este profeta contempló proféticamente, vaya la redundancia, al que con sus sufrimientos y sacrificios, soportándolos humilde y amorosamente, redimiría a su pueblo. Juan se decía: nuestros profetas hablaron de uno que habla de amar y sufrir y morir por el pueblo. Ese es el que ha venido. Es indiscutiblemente cierto que en tiempos posteriores la profecía de Isaías 53 llegó a ser para la iglesia uno de los más preciosos anuncios de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Inspirado por Dios, Juan el Bautista fue el primero que identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Podemos ver todo el plan maravilloso de Dios al enviarnos a su único Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque anteriormente la sangre de los toros y de los machos cabríos solo cubrían los pecados del pueblo. Hebreos 10:4. Y Juan el Bautista nos recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos pasajes podemos ver todos los padecimientos que sufrió y enfrentó por amor a nosotros, desde ser traicionado, ser negado, humillado, abofeteado, injuriado, azotado, flagelado, coronado de espinas, clavado y crucificado en una cruz. Pero ahora podemos estar confiados plenamente en toda la obra que Él hizo por nosotros, porque ¡aleluya! ¡Aleluya! Él resucitó. ¿Para qué? Para confirmar todas sus promesas hechas a sus hijos, o sea, a nosotros, respecto a la salvación
y la vida eterna que nos espera en su presencia. Porque veamos lo que nos dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué bendición! Y en el libro de Apocalipsis 5:6 lo vemos en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, listo para ejercer y llevar a cabo su voluntad. Apocalipsis 6, 15 y 16 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación del Cordero de Dios! Ahora quiero comunicarles algo muy importante, que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes, y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puedes escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíe sus peticiones. Lo invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase y denle like y compartan. Estamos de regreso, solamente para agradecerle su amable atención a este tema, el Cordero de Dios. Y no olvidemos que Cristo es el Cordero de Dios que Él envió para darnos tan grande salvación. Pero no se vaya, porque aquí está Pedro ya listo para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José. Buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el auditorio que nos están escuchando en esta mañana. Hoy es 6 de abril del 2022. Estamos ya a unos días de iniciar la Semana Santa o Semana Mayor. Y en esta mañana estamos viendo la serie A la luz de la cruz. Y el tema es el Cordero de Dios. Jesús, el Cristo, es ese Cordero que Dios envió para ser sacrificado por todos nosotros. Tenemos nuestra base bíblica ahí en Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez usted no entienda esta frase, porque pues tiene todo un significado. El pueblo judío, en la fiesta de las Pascuas, todo el pueblo venía al templo, a Jerusalén, y traían un corderito para que fuera sacrificado.
y el padre de familia ponía la mano sobre la cabeza del animalito y confesaba todos los pecados, tanto de él como de su esposa y de sus hijos. Y después el cordero era sacrificado. Y era un ritual. La sangre de ese cordero era la que limpiaba los pecados de aquella familia a través de ese ritual. Y Dios les perdonaba sus pecados. Cuando era la fiesta de la Pascua, traían todos los animalitos en una especie de desfile. Cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús va con todos los corderitos que iban a ser sacrificados. Y la gente le decía, Hosana, viva el rey. Pero una semana después, Jesús, como esos corderitos, fue al matadero, fue a la cruz y muere. Y ofrece su vida en sacrificio para poder salvarnos a ti y a mí y a toda la humanidad. Así es que el Cordero de Dios, usted podrá entender ahora cuando escuche la frase que Jesús fue ese Cordero que fue sacrificado. Hay tesoros maravillosos en la frase el Cordero de Dios. Vuelve a aparecer en Apocalipsis 29 veces. Se ha convertido en uno de los títulos más preciosos de Cristo. En una palabra, resume el amor, el sacrificio, el sufrimiento y el triunfo de Cristo. Como un cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca y fue sacrificado. Y esa sangre que Jesús derrama en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Ese regalo tan grande que Dios da a la humanidad a través de la vida de su Hijo, usted lo único que tiene que hacer, como con todo regalo, es o aceptarlo o rechazarlo. Si usted acepta a Cristo, usted va a ir a la misma presencia de Dios el día que usted muera aquí en la tierra. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, entonces hay otro lugar a donde usted va a ir. Y ese lugar la Biblia le llama el infierno. Así es que no hay más lugar. Usted está con Dios con la eternidad o está sin Dios por la eternidad. Juan dice que no conocía a Jesús, aunque eran parientes, según Lucas 1:36, y es probable que se hayan tratado en algún tiempo. Lo que quiere decir Juan no es que no supiera quién era Jesús, sino que en ese momento Dios mismo le estaba revelando a Jesús como el Cordero de Dios, como el verdadero Hijo de Dios. Dios mismo nos da ese regalo tan grande en la vida de Jesús. Ese Cordero que fue a la cruz a pagar por todos los pecados de la humanidad. Pero, dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Todos somos criaturas de Dios. Llegamos a ser hijos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios, que vino un maestro de la ley de noche a Jesús, llamado Nicodemo, para preguntarle, pues, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, te es necesario
nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo? Yo siendo viejo, volveré a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y Jesús le dice, no, es un nacimiento espiritual. Cuando usted conoce a Cristo, es un parteaguas en su vida. Hay un antes de Cristo y después de Cristo. Así como Cristo rompe el tiempo en la historia, y hoy es después de Cristo y antes de Cristo. Hoy es el año 2022, después de Cristo. Así es que, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, debe haber un cambio de 180 grados, donde ahora usted empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia todos los días. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la voluntad de Dios para su vida. Y también a través de la oración. Este es un tiempo para recapacitar, un tiempo para meditar en estos días. Y pregúntese, ¿cómo está mi relación con Dios? Si usted ya es hijo de Dios, lo felicito. Pero si no es, este es un buen momento para que usted se acerque a Dios. A la luz de la cruz, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.